Señor y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos permites, Dios, una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Padre, para alabarte y exaltarte, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor, porque es nueva cada día en nosotros, Señor, tu palabra, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Derrama tu unción y tu palabra, Padre, para siempre, Dios. Que este día, Señor, pueda ser, Señor, un día, Señor, donde tú bendiga nuestra vida, donde tú nos llenes, Señor, de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Espíritu Santo, trae un espíritu, Dios, de unanimidad, Señor, que podamos, Señor, congregarnos, que podamos buscar tu palabra, Señor, que anhelemos, Señor, llegar delante de ti, Señor, trae una convocatoria santa, Padre, para poder recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos, Padre, recibe la honra y la gloria, Padre, para siempre, Dios. Oh Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor haga este día lo que Él quiera hacer en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre un tema que muy pocas veces tocamos, muy pocas veces hablamos de lo que es vivir motivados a hacer algo. Amén. Hoy vamos a hablar de la importancia de vivir motivados y no de ser motivados. ¿Cuál es la diferencia entre vivir motivados y ser motivados? Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de Génesis 29, del 16 al 30. Amén. Dice la palabra: y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silva a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilba, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Amén. Podemos ver que cuando nosotros estamos motivando a una persona a que haga las cosas, y tenemos que estar ahí presentes para que esa persona pueda actuar por medio de lo que nosotros motivamos. Es como el que está puyando a un buey para que camine, ¿verdad? Tiene que estar uno muchas veces con esos cristianos, con esos hijos de Dios, con esos amados. Tiene uno que estarles motivando y motivando. El problema, hermanos, es que esto
no les hace crecer, esto no les hace avanzar. Podemos ver cómo cuando nosotros tenemos una motivación por algo, nosotros vamos a avanzar. Dice la palabra en el versículos antes del que leímos, en el 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob se motivó con Raquel. Fue tal el motivo que él tuvo para casarse con Raquel que trabajó 7 años por ella. Y cuando se cumplieron esos 7 años, dice la palabra, que el suegro le dio a la hermana mayor y siguió trabajando otros 7 años más. Porque el amor de él, porque la motivación de él no era Lea, no era casarse, no era simplemente decir estoy casado, tengo mujer, voy a tener hijos, voy a formar una familia. Esa no era la motivación de él. La motivación de él tenía nombre y apellido, amén. Y ese nombre y apellido le hizo trabajar 14 años por la mujer que él amaba, y aún más dice la palabra que trabajó 7 años más. Amén. Entonces podemos ver, dice que el amor nos hace pagar un precio. Cuando usted tiene motivación por algo, cuando usted está motivado por algo, usted no le interesa pagar el precio que tiene que pagar. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser motivados por Dios, a ser motivados por la palabra, a ser motivados por su misericordia, no a que nos motiven a hacer las cosas, no a que nos motiven a caminar, no a que nos motiven a alabar al Señor, no a que nos motiven a seguir adelante, no, a ser motivados, a estar motivados, a permanecer motivados en Dios. Amén. Dice que Jacob, por amor, estaba motivado a trabajar por Raquel. Y trabajó 7 años que le parecieron días. Y si él no hubiera estado motivado por Raquel, él hubiera dicho, bueno, ya ni modo, me quedo con Lea y ya, pasó el asunto. No, él tenía una motivación, él tenía una meta, él sabía hacia dónde él quería llegar, amén. Y él trabajó 7 años más por Raquel, él trabajó 7 años más por lo que él anhelaba en su corazón. Él tenía una meta, él tenía un propósito, amén. El amor nos hace tener una motivación, hermanos. Mientras más estrecha es una relación, mientras más nosotros amamos algo en Dios, más vamos a estar motivados a luchar por ese algo, a obtener ese algo. Hoy en la mañana escuchaba unos comentarios de una persona que pidió consejo de qué iglesia podía buscar en un lugar para congregarse, y la gente le decía, no tiene que congregarse, no tiene que buscar a Dios en una iglesia, no tiene que ir a un templo, no tiene que. Y yo le decía, Señor, qué engaño de Satanás, qué engaño del diablo. ¿Por qué? Porque ahora está bien, ahora no nos congregamos, ahora no vamos a un lugar y ahí seguimos la vida, ahí vivimos la vida, pero no estamos motivados por algo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos motivados por la presencia de Dios, cuando nosotros estamos motivados por Dios, hermanos, el congregarnos nos hace falta. El llegar y estar unánimes con los hermanos en la congregación hace falta. El poder hablar la palabra, el poder estar allí adorando y exaltando al Señor con un grupo de hermanos deseosos de alabar al Señor, hace falta. Escuchar la palabra hace falta. No llegar y sentarnos para que alguien nos motive y poder caminar una semana más. No, sino caminar en esa motivación. Llegar a la iglesia, congregarnos delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú necesitas que yo haga por ti? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cómo tú quieres que yo me comporte, Señor? Eso es motivación. Es la diferencia de que lo estén motivando a uno. Amén. Entonces, podemos ver que mientras nosotros estemos motivados, cualquier tiempo de espera se nos va a hacer corto.
cualquier tiempo de espera. Usted oirá a las personas: es que Dios no me contesta, es que Dios no me da, es que Dios no me cumple, es que Dios no hace. ¿Sabe? Nuestra motivación no tiene que ser lo que Dios nos dé, nuestra motivación no tiene que ser lo que Dios haga por nosotros, nuestra motivación no tiene que ser lo que podamos recibir a cambio de estar en la iglesia. Nuestra motivación debe ser: ¿qué le voy a dar yo a Dios? ¿Hacia dónde yo voy a caminar en Dios? ¿Qué tiempo yo voy a adorar al Señor? ¿Qué tiempo yo me voy a postrar en oración delante del Padre? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Es una diferencia muy grande, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy esperando que Dios me dé, yo estoy esperando que Dios haga, yo estoy esperando que Dios cumpla, entonces el tiempo se me va a hacer largo. ¿Por qué? Porque yo estoy en espera de recibir. Yo estoy en espera de lo que me tienen que dar. Pero cuando yo estoy motivado a trabajar para el Señor, cuando yo estoy motivado de bendecir al pueblo, yo voy a dar hasta donde yo pueda dar, y el tiempo se me va a hacer muy corto. Amén. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que estamos llamados a dar, estamos llamados a servir al Señor. Amén. No estamos llamados a esperar, a sentarnos y esperar que el Señor cumpla. Si esto que pasó con Jacob hubiera pasado en nuestro tiempo, Jacob hubiera hecho un pleito bien grande y hubiera ido a los tribunales de justicia y hubiera dicho: es que yo tenía un contrato y él incumplió el contrato. Yo estaba trabajando por una persona y él me dio otra persona. Yo necesito que ustedes hagan justicia porque yo no estoy dispuesto a trabajar más. Yo ya cumplí. Pero sabe, cuando nosotros tenemos pasión, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, cuando nosotros entendemos que el amor de nuestra vida está a la distancia de que nosotros cumplamos esa meta. Y no estoy hablando del amor natural que en este caso tenía Jacob, estoy hablando del amor de Cristo. Estoy hablando de que podamos estar en la presencia del Señor, de que el Señor pueda bendecir nuestra vida. Dice el libro de Hebreos 11, al final dice que muchos caminaron por fe y muchos recibieron por esa fe, pero que hubieron muchas cosas que no recibieron. Y no las recibieron porque esperaban un galardón mayor, porque ellos caminaban por el galardón mayor, que era estar en la presencia de Jesucristo. Amén. ¿Qué galardón usted está esperando en su vida, hermano? ¿Qué galardón usted está esperando? ¿Qué está haciendo usted? Es que quiero que el Señor me dé un carro, es que quiero que el Señor me dé un buen trabajo, es que quiero que el Señor me dé una casa, es que quiero que el Señor... Y esa es mi meta de vida. Cuando el Señor me cumpla, yo voy a estar tranquilo. Esa no debe ser nuestra meta, hermanos. Nuestra meta debe ser: ¿qué le voy a dar yo a Dios? ¿Para qué yo estoy en este camino? Yo no necesito que Dios me esté motivando. ¿Sabe? Cuando yo veo una mamá que le dice a su hijo: si usted hace la tarea, yo lo voy a premiar con esto. Si usted cumple con este trabajo en la escuela, yo le voy a comprar tal golosina. Yo me pongo a pensar y yo digo: el niño no tiene que ser motivado para hacer algo que él tiene que hacer, porque eso le va a formar en su futuro. Él va a estar formado que hago esto si recibo esto. No, hay una obligación de vida. Nosotros tenemos una obligación en esta vida. Si yo vivo en mi casa, yo tengo que ser parte de la bendición de mi casa. Yo tengo que ser parte de las buenas comidas de mi casa. Yo tengo que ser parte de la bendición que recibo en mi casa. Pero también tengo que ser parte del aseo de mi casa. También tengo que ser parte del orden de mi casa. También yo tengo que dar mi parte en mi casa. Porque no es solamente lo que yo puedo recibir, no es solamente lo lindo de la vida. También yo tengo una responsabilidad.
Igual, hermanos, es con Dios. Igual nuestra vida es con Dios. Es que Dios tiene que motivarme. Entonces yo tengo que pararme aquí como pastor y decirle, hermano, si usted diezma, el Señor lo va a bendecir. Hermano, si usted va al culto, el Señor lo va a prosperar. Hermano, si usted hace, el Señor le va a dar. No, tenemos una obligación moral y espiritual con Dios, hermanos. Nosotros no buscamos a Dios para que nos estén motivando día a día. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque tenemos motivación de hacerlo, porque estamos enamorados de Él, porque nuestra pasión es conocer más de Él. Amén. Yo no puedo esperar que un pastor se pare y me diga ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que escudriñar la palabra para que cuando el pastor se pare y el pastor me dé la palabra, yo pueda entender y pueda decir, sí, eso está en el testamento que Dios me dejó. Eso es parte de mi herencia. Eso fue lo que el Señor a mí me habló en la mañana. Eso fue lo que el Señor me dio. Entonces yo estoy motivada. Yo estoy motivada a caminar. Yo estoy motivada a hacer. Pero tenemos que aprender, hermanos, a caminar motivados, a hacer lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Dice el versículo 21, dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros estamos motivados hacer algo en Dios, nosotros respetamos esos tiempos en Dios, nosotros respetamos el proceso, nosotros sabemos que si hoy entramos a un desierto, tenemos que pasar de lado a lado ese desierto, porque ese desierto nos va a enseñar, ese desierto nos va a hacer más fuertes, ese desierto nos va a pulir, ese desierto nos va a llevar a el nuevo nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Jacob esperó ese tiempo. Jacob respetó a Raquel. Jacob respetó a que la autoridad pudiera entregar en su mano lo que él amaba. Y aun cuando él lo vio difícil y cuando él vio que la autoridad le había engañado, porque en este caso el suegro le había engañado y le dio a Lea, él dijo, bueno, no importa. Yo tengo una meta, yo tengo un sueño, yo sé hacia dónde yo voy, yo sé hacia dónde el Señor me llamó y hacia ahí yo voy a caminar, aleluya. Y él dijo, no se preocupe, le trabajo los 7 años más. Y cuando le trabajó los 7 años más y le entregó a Raquel, dice la palabra que todavía le trabajó 7 años más. Amén. Cuando nosotros tenemos pasión, cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro norte, cuando nosotros sabemos cuál es nuestro llamado, nosotros no nos vamos a conformar en donde estamos parados, nosotros no nos vamos a conformar de donde estamos y vamos a decir, bueno, Dios es misericordioso y no importa mi estado, en este momento Dios me va a respaldar. No, yo voy a caminar, yo voy a correr por ordenar mi vida para que Dios pueda usarme plenamente de acuerdo al llamado que Él tiene para mí. Amén. Dice que Él se esperó en el tiempo. Él mostró por amor respeto al tiempo que Él tenía. Amén. Hay personas, hermanos, que hay que motivarlas todos los días. Hay que motivarlas todos los días porque no tienen una motivación de vida, porque no tienen un norte, porque no tienen un sueño, sino que viven porque tienen que respirar y nada más. Y hay que estar ahí detrás de ellos. Vea, hermano, usted puede. Vea, hermano, levántese. Vea, hermano, confíe en Dios. Vea, hermano, crea. Vea, hermano, confíe. Vea, hermano, eso no te va a llevar a ningún lado. Eso te va a hacer vivir la vida, eso te va a hacer respirar, eso te va a hacer caminar, pero no te va a levantar. Si tú eres una persona que tiene que ser motivada todos los días, eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Y sabes por qué no te va a llevar a ningún lado? Porque quiere decir que no tienes una pasión de vida. Porque quiere decir
que no tienes un proyecto en tu vida. Tienes que proyectarte, tienes que verte, tienes que decir, bueno, hoy me paro aquí, de cero, donde no tengo nada, donde no he logrado nada. Pero me voy a proyectar de aquí a 5 años. ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué quiero hacer yo en mi vida de aquí a un futuro? ¿Cómo me veo de aquí a un futuro? ¿Cómo me veo, hermanos? ¿Cómo se ven ustedes de aquí a un futuro? Conozco personas que dicen, yo no soy vanaglorioso. Con que yo tenga el almuerzo de todos los días, yo estoy bien. Pero el Señor no quiere eso. La palabra dice que el Señor quiere que seamos prosperados en todo. No dice que en algunas cosas, hermanos. Dice que el Señor quiere que seamos prosperados en todo. Tanto natural como espiritualmente. Pero el Señor no te va a prosperar naturalmente si tú no permites que tu espíritu sea próspero. Tú tienes que permitir que tu espíritu se prospere, que tu espíritu se levante, que tu espíritu crezca, para que tu vida natural pueda crecer sin ahogarte, sin hacerte prepotente, sin golpear tu vida, sin golpear tu fe en Dios. Amén. Podemos ver que dice la palabra en el 28, dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. ¿Sabe? Cuando nosotros somos motivados para servirle a Dios, nosotros no estamos pensando ¿cuánto tiempo Dios me tendrá en esto? ¿Cuánto tiempo, Dios, usted va a permitir que yo esté en esto? Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Sabe? Ahora yo estaba viendo y el internet no subía aquí para poder transmitir el día de hoy. Sin embargo, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes lo que yo amo. Tú sabes que yo anhelo llevar la palabra. Tú sabes que ese es mi anhelo. Tú sabes que esa es mi motivación. Porque esto me motiva, hermanos. No es porque es fácil. No es porque el evangelio es fácil. No es como dicen las grandes personas, los grandes sabios que nunca han estado en una iglesia cristiana y que piensan que los pastores tenemos mucho dinero y tenemos carros últimos modelos. Personas que no conocen el precio. ¿Sabe? Yo no estoy aquí por el precio que yo pueda recibir. Estoy aquí por el galardón que me honra cada jueves y cada vez que yo me paro en un altar para hablar del Señor. Eso me motiva. Me motiva el pararme delante de usted y poder decirle, hermano, tiene que ser un cristiano de una sola pieza. La vida en Cristo no es fácil, pero la vida en el mundo es peor. Eso me motiva. Me motiva poder recordarle a usted que no importa cuándo tarde la visión, pero se apresura hacia el fin. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros no tenemos motivación, cuando nosotros no entendemos de eso, a nosotros no nos interesa si hoy puedo predicar o no puedo predicar, si hoy puedo enseñar o no puedo enseñar, si hoy puedo hablar de la palabra o no puedo hablar de la palabra. ¿Qué importa? ¿Sabe? Tenemos que tener motivación. Tenemos que tener carga, tenemos que tener amor por la palabra. Hay personas que dicen, hermana, pero todos los días en eso. Todos los días. No tenemos tiempo, hermano, yo solamente le estoy diciendo a usted, son 2 horas a la semana. Y ahora por el internet ni siquiera 2 horas. Hacemos una reunión de 1 hora y hay veces me paso unos minutitos.
¿No puede usted entregarle al Señor este tiempo y decirle, Señor, aquí estoy para que tú hagas en mi vida? Eso es motivación. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos motivación, no nos interesa la palabra. No nos interesa lo que podamos recibir de Dios. Solamente nos interesa lo que podamos tener de Dios o obtener de Dios, que no es lo mismo. Cuando yo tengo de Dios, cuando yo recibo de Dios, yo voy a recibir llenura, yo voy a recibir propósito, yo voy a recibir palabra. Pero cuando yo voy a obtener de Dios, es porque yo voy a tener lo que Dios pueda darme. Yo le voy a pedir riqueza, le voy a pedir prosperidad, pero no voy a tomar tiempo de calidad para dárselo al Señor. Puedo sacar tiempo de calidad para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi trabajo. Pero para Dios no tengo tiempo. Eso es falta de motivación, hermanos. Eso es falta de compromiso. Y no le estoy regañando, le estoy motivando. Pero para que tenga motivación, para que se le quede. No para que tenga motivación esta semana, sino para que tenga motivación hasta el último día de su vida, cuando pueda llegar delante del Señor. Y que el Señor te diga, buen siervo fiel, pagaste el precio, lo hiciste, lo lograste. Aleluya. Hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque Jesús llegó a la cruz motivado por el amor que nos tenía. Jesús llegó a la cruz motivado por el amor que nos tenía. Porque si Él hubiera ido a esa cruz dependiendo de la motivación que en ese tiempo su pueblo le diera, sabe, la historia hubiera sido otra. La historia hubiera sido otra. Porque ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los que estaban a su lado, ni siquiera los que se suponía que eran sus escuderos, que eran los que levantaban sus manos en la batalla, ni siquiera ellos lo motivaban, sino que era una quejadera. Y él los descuidaba un momentito y se dormían. Si Jesús hubiera llegado a esa cruz dependiendo a la motivación del pueblo, hermanos, ni siquiera hubiera bajado del cielo. Ni siquiera hubiera bajado, ni siquiera hubiera descendido, ni siquiera lo hubiera pensado. Es más, se lo digo de esta manera, ni siquiera Noé hubiera construido el arca, sino que ahí se hubiera terminado todo. Porque no había motivación. Pero a él lo motivó el amor que nos tiene. El amor que nos tuvo desde el principio de los tiempos, sabiendo que éramos ingratos, que éramos desagradecidos. Eso lo motivó. Hermanos, por eso yo hoy le hablo a usted de motivación. Por eso yo le hablo a usted de motivación. Porque hay muchos que estamos parados, no porque alguien nos motive, sino porque somos motivados al amor, a la salvación. Hoy voy a hablar 3 motivos. Hoy le voy a dar a usted 3 claves para que usted pueda vivir en esa motivación. Hoy le voy a dar a usted esas 3 claves para que estas palabras no le suenen a regaño, ni tampoco le suenen a motivación de fin de año. Yo llamo motivación de fin de año cuando nos motivan y nosotros decimos, sí, vamos a hacer dietas, sí, vamos a entrar al gimnasio, sí, vamos a cambiar de actitud, sí, vamos. Y pasa el año y volvemos a lo mismo. Y solo promesas. Hermanos, yo le voy a dar 3 claves para que usted quede motivado. Amén. Y vamos a ir al libro de Filipenses 3, 13 y 14. Amén. Vamos a abrir la palabra en Filipenses 3, 13 y 14. Dice la palabra, hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Lo primero que Pablo dejó claro fue: hermanos, se los digo, yo no es que pretendo que ya lo alcancé todo. No es que pretendo que soy supercarga. Hermanos, si yo se los digo, si Pablo no sentía que había alcanzado todo, imagínense yo. Pero sí creo que tenemos que pararnos. Sí creo, hermanos, que tenemos que mantenernos. Sí creo que la vida no es fácil, pero es peor en el mundo. Pero es peor alejados de Dios. El caminar con Dios es difícil. El agradarle a Dios todavía es más difícil. Pero el vivir sabiendo que estamos desagradando a aquel que dio su vida por nosotros, hermanos, es aún más difícil. Y voy con el primer punto, con la primera clave. La primera clave que yo les quiero hablar el día de hoy es la autoevaluación. Amén. La autoevaluación. Usted no puede seguir siendo el mismo y esperar resultados diferentes. Usted no lo puede hacer. Usted no puede tomar una olla y echar unas papas y echar condimentos y echar huevo y decir: yo espero que este picadillo de papas le quede un buen sabor a pollo, porque no tenía para pollo, pero voy a echarle huevo y le va a saber a huevo, y cuando usted lo coma usted lo va a volver a hacer, y la misma receta, cada vez que usted haga esa receta le va a saber igual. Igual es en su vida. Mientras usted siga con la misma actitud que usted tiene, mientras usted siga viviendo la vida que usted vive, mientras usted viva haciendo lo que usted hace, las cosas van a seguir siendo las mismas. Y no estoy hablando, hermanos, que están mal. No le estoy diciendo que usted está mal. Le estoy diciendo que cada vez tenemos que ser mejores. Cada vez tenemos que hacer algo diferente. Cada vez tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Cada vez tenemos que hacer una decisión diferente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Autoevalúese. No vea cómo está aquel, cómo está el otro, aquel hizo mal, aquella iglesia está cayendo, aquella otro no está haciendo lo correcto. Eso no es su problema. A usted no lo llamaron a juzgar. Pero usted sí tiene que juzgarse, usted sí tiene que evaluarse, usted sí tiene que decir: Dios, esto lo estoy haciendo mal, Dios, aquí estoy varada, Dios, aquí no estoy creciendo, Dios, esto lo estoy haciendo incorrectamente, tengo que cambiar esta fórmula, tengo que cambiar esta fórmula en mi vida. Tengo que cambiar de actitud, tengo que cambiar de pensamientos, tengo que cambiar de forma de ver las cosas. Amén. Tengo que ordenar mis pensamientos. Hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. Si usted quiere un cambio en su vida, usted no puede seguir siendo la misma persona y haciendo lo mismo de siempre. Usted no puede ir al salón de belleza y decir: yo quiero un cambio radical. Quiero verme diferente, quiero sentirme diferente. Y cuando las personas allí le preguntan: ¿usted qué quiere hacer? No, quiero que me corte las puntitas del pelo, porque desde jovencita lo he tenido así. Entonces, aunque usted vaya a un salón de belleza, usted va a seguir siendo la misma persona. Usted no puede llegar delante de Dios y decirle: Dios, quiero servirte, quiero trabajar para ti, quiero honrarte, pero mi vida sigue siendo la misma. Pero sigo sin orar, pero sigo sin ayunar, pero sigo sin vigilar, pero sigo sin hacer lo correcto delante de Dios, pero sigo sin leer la palabra.
si usted no cambia radicalmente, no va a haber cambios en su vida. Amén. Recordemos, ahorita se me viene a la mente una anécdota que cuentan, y a uno o a más de uno de nosotros necesitamos que esto nos pase en nuestra vida. Dice que había un reino y dice que el pueblo estaba allí igual que siempre. Cuando llegó un rey nuevo a la aldea, llegó un rey nuevo a ese reino y preguntó que cómo estaban. Y empezaron a decirle que aquel lugar estaba bien, aquel lugar era próspero, aquel lugar crecía, aquel lugar hacía, pero había un pueblito que nunca había cambiado. Había un pueblito que siempre era el mismo. Entonces el rey se va para ese pueblo y les dice, pero porque ustedes son pobres, porque ustedes no prosperan, porque ustedes no se levantan, porque ustedes no hacen nada. Entonces dicen, vea rey, es que nosotros somos muy pobres. Nosotros no tenemos de dónde sacar para crecer. Lo único que tenemos es una vaca. Y vivimos de la leche de esa vaca. Y por esa vaca hacemos queso y vendemos la leche y vendemos el queso, y lo poquito que sacamos, con eso vivimos. Entonces el rey se fue y le dijo a la persona que iba con él, le dijo, vayan de noche y tomen esa vaca y tírenla a un barranco. Tiren esa vaca a un barranco. Y él le dijo, rey, pero eres injusto. Estás oyendo que esta gente depende de esa vaca para vivir. Y el rey les dijo, obedezcan. Pasó el tiempo cuando el rey volvió a preguntar que cómo estaban las ciudades. Y le dijeron, ¿te acuerdas aquel pueblito? Es un pueblo próspero ahora. Y el rey volvió a ir y les preguntó que cómo habían prosperado. Y ellos le dijeron, vea rey, es que nosotros no entendemos qué pasó. El día después de que usted vino la última vez, la vaca se desbarrancó. Se murió la vaca. Entonces nosotros nos vimos obligados a empezar a sembrar la tierra, y otros comenzaron a coser, y otros comenzaron a tener gallinas, y otros comenzaron a tener ganado, y empezamos a producir, y a producir, y a producir. Y ahora somos muy prósperos. Saben, hermanos, muchos de nosotros necesitamos que la vaca se desbarrumbe. Muchos de nosotros necesitamos que esa conformidad en la que vivimos se desbarrumbe. Tenemos que autoevaluarnos. Es tiempo ya de que usted se ponga a pensar si usted está viviendo muy cómodo como está viviendo, si usted está viviendo conforme como usted está viviendo. Tía, mientras Dios me tenga así, ¿qué importa? Tía, y mientras Dios me dé lo del día, ahí voy pasando. No, hermano, en el nombre de Jesús, su vaca se desbarrumba hoy. En el nombre de Jesús, usted toma una actitud de cambio. Usted toma una actitud de levantamiento. En el nombre de Jesús. Y con esto que le estoy diciendo, voy a ir a la clave 2. Y la clave 2 es tomar decisiones. Es tomar decisiones. El apóstol Pablo dijo, reconozco que no lo he alcanzado todo aún. Reconozco que no lo he alcanzado. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Bueno, no me voy a quedar aquí sentado. Él se hubiera quedado sentado en alguna cueva, él se hubiera quedado en algún lugar y hubiera mandado sus cartas. Y no hubiera tenido que pasar todo lo que pasó. No hubiera tenido que vivir las prisiones, no hubiera tenido que pasar por islas, no hubiera tenido que pasar todo el dolor y el sufrimiento que vivió. Pero él dijo, sé que no lo he alcanzado todo. Sé que queda más.
Sé que hay algo más adelante. Sé que hay algo más donde yo tengo que ir. ¿Quién puede decir ahora mismo? ¿Quién puede levantar sus manos y decir, Señor, yo sé que hasta aquí no ha llegado mi vida. Yo sé que hasta aquí no ha llegado. Yo sé que tengo más que dar. Yo sé que tengo más que ofrendar de mí para ti, Señor. Yo sé que tengo más que dar para el reino de los cielos. Pero yo sé, Señor, que tengo más que recibir de ti, Señor. Hasta aquí no llegó mi vida. Hasta aquí no llegó mi vida. Aleluya. Sabe, hermanos, hace 10 años yo hice un alto en mi vida. Y yo le dije al Señor, Señor, ya te entendí. Señor, ya te entendí lo que me quieres decir. Tú me quieres decir que me detenga ya. Que ya trabajé mucho para ti. Que ya hice mucho. Ya 20 años de ministerio. He predicado, he levantado, he hecho. Ahora tú quieres que yo viva para recibir. Ahora tú quieres que yo camine adorándote y que viva para guardar mi salvación. Y le hice un alto a mi ministerio, corté mi ministerio. Y en el momento que yo dije eso, hermanos, empezó un proceso en mi vida. Empezó un proceso en mi vida. Y el Señor me llevó a lugares donde yo pudiera ver la necesidad que Él tenía de ministerio. Él me llevó a lugares donde yo pudiera ver que si yo puse un día mi mano en el arado, yo no la podía quitar de allí. Porque hay muchos llamados, pero hay pocos escogidos. El Señor me mostró que había gente que estaba lastimando tanto el ministerio, que estaba lastimando tanto la palabra. Y cuando yo pensé que por fin me iba a sentar en una banca de iglesia y iba a recibir palabra y iba a adorar al Señor y iba a estar tranquila, el Señor convulsionó mi vida y comenzó nuevamente el ministerio y comenzó nuevamente la pasión y comenzó nuevamente la carga por levantar el pueblo del Señor. Y se vino este proceso de la pandemia y yo le dije, Señor, ahora sí. Porque yo de hablar en internet no sé nada, porque yo de esto no sé ni lo voy a hacer. Y cuando me vi, ya voy para 2 años haciéndolo. Y saben, hermanos, no me arrepiento. Porque es mi pasión, porque usted tiene que aprender a caminar, usted tiene que tomar decisiones, día a día usted tiene que tomar decisiones. Usted se puede quedar alabando al Señor con 4 canciones toda su vida, o puede permitir que el Señor saque salmos nuevos de su interior y que el Señor fluya a través de usted y que usted pueda dar palabra. Usted puede pasar sentado toda su vida diciendo, Señor, cómo quisiera ser cómo admiro a tal predicador, cómo admiro a tal predicadora. Usted puede pasar toda su vida anhelando lo que otros tienen. O puede sacar lo que usted tiene dentro y empezar a producir vida. Y empezar a dar. Y empezar a exaltar el nombre del Señor. Y empezar a hablar. Yo no me paro aquí, hermanos, porque creo que lo hago muy bien. Todo lo contrario. Siempre tengo temor de Jehová y siempre le pido al Señor que Él tome el control de mis palabras. Pero siempre le pido al Señor que no hable yo, sino que sea la unción de Él hablando a través de mí. Que sea Él trayendo palabra fresca. Que sea Él llegando donde el pueblo necesita que la palabra llegue. Yo no necesito abrir internet, buscar una predicación de alguien y predicársela a usted. Yo necesito que usted sea levantado. Yo necesito que usted sea llevado a los niveles espirituales que el Señor necesita que usted llegue. Dios necesita que usted se sacuda. Amén. Y la tercera clave
es la autodisciplina. Dios necesita que usted tenga una autodisciplina. Dios necesita que nosotros tengamos una autodisciplina. Nosotros tenemos que aprender a educarnos. Yo no puedo venir y decirle a usted, hermano, usted tiene que hacer esto, esto y esto, si yo no lo estoy haciendo. Si yo no sé lo que es pagar el precio. Si yo no sé lo que es, como dijo Pablo, estar en prisiones espirituales. Estar en esas islas donde hay veces uno se siente tan solo y uno siente que no va a avanzar más porque usted, donde usted vuelva a ver, usted dice, me ahogué, no hay salida. No hay salida de esto. Cuando uno llora y cree que nadie está viendo sus lágrimas, pero usted recuerda que la palabra dice que Él enjugará nuestras lágrimas. Amén. Y que Él nos levantará y que Él dará lo que nosotros necesitemos. Sabe, la vida cambia. La vida cambia. Pero tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender que en cualquier momento la vida va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Tú tienes que saber que tú no estás aquí para hundirte. Tú tienes que saber que si tú estás caminando en valle de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Tú debes entenderlo. Tú debes autodisciplinarte. El rey David se postraba y le decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no los olvides. Y él obligaba a su alma a sujetarse. Él obligaba a su alma a levantarse. Él se autodisciplinaba. Él entendía quién era su Dios. Hermano, yo hoy puedo sentir una urgencia del Padre para que su iglesia se motive, para que su iglesia cambie de rumbo. Como les decía al principio, yo oía tanta gente, leía tanta gente hablando mal de la iglesia y diciendo porque la iglesia es esto y esto, y era gente que con solo usted oírlos hablar, usted puede decir, esa persona nunca se ha parado en una iglesia, nunca. Pero los que estamos allí tenemos que levantar el nombre de Cristo. Pero los que estamos aquí, hermanos, parados en la brecha, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Yo al principio de todo esto, yo les comenté a ustedes, alguien me dijo, cierre las redes sociales. Cierre todo, no predique, no hable de Dios, no diga, porque viene una persecución para los cristianos y todos los cristianos son los que van a matar y todos los cristianos van a padecer y empezaron a meter un terror que yo les dije, si por el nombre de Cristo tengo que padecer, lo voy a hacer, porque alguien tiene que predicar la palabra. Alguien tiene que pararse y decir, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que caminar derecho, tienen que ordenar sus pasos. Y hoy, 2 años después, estoy aquí de pie diciéndole, tiene que derrumbar esa vaca que los tiene sin avanzar. Tenemos que avanzar en Dios, hermanos, tenemos que avanzar. Es tiempo de que maduremos. Es tiempo de que comencemos a motivar a otros, en lugar de esperar que otros nos motiven a nosotros. Tenemos que motivar los que están comenzando. Hermanos, pero hay algo que no podemos hacer. Y es motivar toda la vida a gente
que no quiere madurar. Hermanos, tenemos que tomar decisiones y tenemos que caminar en el orden del Señor. Y tenemos que enseñarle a la gente y obligarle a las gentes a caminar y a moverse en pos de la visión y a moverse a lo que Dios les ha llamado. No podemos tener gente sentadas simplemente escuchando y escuchando y escuchando. Ya no más. Necesitamos gente madura, necesitamos gente que se levante, necesitamos gente que se pare en la brecha y necesitamos gente que diga, ya no quiero más estos altibajos, ya no quiero vivir en este sub y baja. Hoy estoy bien con el Señor, mañana me desmotivo, hoy estoy bien, mañana no, hoy me congrego, mañana no. Hermanos, ahora es solamente de prender el tele, de prender su pantalla y recibir la palabra del Señor. Y saben, ni siquiera eso los hermanos pueden hacer. Ni siquiera eso quieren hacer. Es tiempo de que tomemos el control de nuestras propias vidas. Nosotros decimos, si yo estuviera en la presidencia, si yo estuviera en aquella iglesia, si yo fuera aquel pastor, si yo estuviera en aquella radio. Pero cuando hablamos de gobernar nuestra propia vida, no lo podemos hacer. Cuando hablamos de tener una hora diaria con Dios, no la podemos tener. Saben, hermanos, es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida. Ya dejemos de darle a Dios lo que nos sobra. Y si nos sobra, tome su tiempo. Tome su tiempo. Viene una convocación nacional. Viene una convocatoria y estamos orando. Y nos estamos preparando. Y yo siento que esta palabra que el Señor nos está dando el día de hoy es para prepararnos para esa convocatoria. El Señor está llamando para el mes de octubre tener un mes de adoración de 24 horas para el Señor. Y el Señor te está preparando. El Señor te está preparando porque necesitamos pararnos en la brecha. Necesitamos dejar de decir que le tengo miedo a Satanás y le tengo miedo a los demonios y le tengo miedo. No, hermanos, el Señor dice en su palabra que el Señor nos llamó a reprender esos demonios, a reprender esas huestes del infierno que nos están atando. Entonces, párese, prepárese, vaya a su closet espiritual y comience a sacar ese yelmo del espíritu, comience a sacar esa espada, comience a sacar esa coraza, comience a sacar esas botas y comience a pulirlas. Hermano, comience a pulirlas. Hermana, comience a pulir esa armadura del espíritu, porque en este momento el Señor te está preparando, porque viene tiempo de guerra, guerra espiritual, guerra donde nos levantemos. Saben, hermanos, dicen que toda verdad es paralela y nosotros estamos muy acostumbrados de que en Costa Rica no tenemos ejército. Costa Rica es un país de paz. Costa Rica, aquí no hay ejército, aquí mínimo está el OIJ y ahí están para ser partes más que todo. Pero es tiempo de guerra, es tiempo de levantarnos, no naturalmente, hermanos, gracias a Dios y gracias a que hay un pueblo que está aguerrido en la batalla espiritual. No tenemos guerra natural, pero sí tenemos que levantarnos en la guerra espiritual. Si tienes que pararte, si tienes que tomar tu posición de guerrero, tú no puedes decir, Dios bendíceme, Dios yo anhelo, pero no hago nada para recibir lo que anhelo. No hago nada para caminar en pos de la visión. Tenemos quizás cuadernos anotados de lo que el Señor nos ha prometido y solo nos sirve para decirle, Dios, no me cumpliste esto, no me has cumplido esto, no me has cumplido. Pero de esas cosas que el Señor nos dijo, no fue para atarse con nosotros y obligarse a cumplirlas, hermanos. Esas profecías que el Señor nos dio
Fue para darnos un norte de lo que teníamos que cambiar, de lo que teníamos que ordenar, de lo que teníamos que buscar para recibir esa palabra. Amén. Amén. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y tenemos que hacer que esa palabra se cumpla en nosotros. Tenemos que hacer que esas bendiciones se cumplan en nosotros. Amén. Entonces, ya para concluir, les recuerdo las 3 claves. Autoevalúate, toma decisiones y autodisciplínate. Nadie te va a disciplinar si tú no te quieres disciplinar. Nadie va a cambiar tu forma de ver las cosas si tú no quieres cambiarla. Tú tienes que levantarte y tú tienes que decirte, Señor, si tú me prometiste, yo lo creo. Yo lo estoy creyendo. Yo estoy parada en la brecha. Yo estoy parado esperando que tú hagas. Yo estoy aquí, con esta mano estoy construyendo, con esta mano estoy levantando muros, pero en esta mano tengo la espada, porque mientras yo construya el muro, Satanás no se me va a meter por ningún huequito del muro que esté desocupado por ahorita, porque yo estoy levantando, yo me estoy levantando por mi familia, yo me estoy levantando por mi ciudad, yo me estoy levantando por mi iglesia, por mi nación. Yo me estoy parando en la brecha como debo pararme delante de Dios. Hermanos, déjenme decirles que ya no vale el que estoy cansado. Ya no vale decir, es que estoy agotado, es que no tengo fuerzas, es que he trabajado mucho, es que estoy enfermo, es que... ¿Sabe? Jesús estaba en una cruz. Jesús estaba en una cruz. Jesús estaba prácticamente sin una gota de sangre en su cuerpo. Sin embargo, abrió su boca y le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. ¿Saben? Jesús estaba dando su último aliento y él estaba siguiendo su ministerio. Él estaba orando por nosotros, él estaba clamando por nosotros, él estaba pidiendo misericordia por nosotros. Amén. Pero alguien nos lastima la autoestima o nos lastima el orgullo, entonces ya no podemos seguir porque se nos derrumbó la vida. No, hermano, no se te tiene que derrumbar la vida, se te tiene que derrumbar la vaca. Se te tiene que derrumbar la comodidad. Levántate, levántate y paga el precio de salvación, pero no solamente el precio de salvación tuya, sino el precio de salvación de los que te rodean, de los perdidos. Tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que bendecir a otros, tenemos que darnos por otros. Amén. Ya no esperes más cultos para ser motivado. Ya no esperes más reuniones para ser motivado. Espéralas para ser catapultado en Dios. Espéralas para levantarte. Sé como ese burro, que cada palada de tierra que te echen encima sea para salir de ese hoyo donde estás. Para levantarte, ¿sabes? Sacúdete, sacúdete, sacúdete esa tierra, sacúdete esas palabras de maldición, sacúdete esas cosas negativas que dicen de ti, para que te puedas parar en ellas y puedas estar más arriba de ese hueco donde estás ahora, donde te sientes que estás. Para que puedas salir, para que puedas ver lo que Dios está haciendo en ti. Porque Dios está haciendo en tu vida. Dios no te llamó solamente porque le caes muy bien.
Dios te llamó porque puso algo en tu espíritu. Dios te llamó porque puso un plan en tu espíritu, porque puso una esencia en ti, porque cuando tú te mueves, porque cuando tú hablas, porque cuando tú adoras, porque cuando tú oras, porque cuando tú cantas, porque cuando tú mueves un instrumento, porque cuando tú mueves una bandera, tú mueves los aires y tú traes cambios. Dios no te llamó porque eres muy carga. Dios te llamó porque tienes la esencia de ese espíritu que Él necesita para los últimos tiempos. Déjame orar por ti para terminar este día. Señor y Padre, bendigo en este momento, Señor, a cada persona que está conectada, recibiendo tu palabra, Señor, en vivo, Señor, o grabado, Señor. Yo declaro sobre cada uno, Señor, tu palabra trasciende fronteras, trasciende límites, Padre. Y yo hoy declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que tú comienzas a incomodar a tu pueblo, Padre. Tú comienzas a incomodar tu pueblo para que venga un levantamiento, Señor. Tú comienzas a hablarle a tu pueblo, Señor, para que puedan tener amores contigo, Señor. Para que ya no sean más motivados, Señor, sino que sean motivadores, que sean personas que levanten a otros, que sean personas que se impulsen, Señor, a cumplir lo que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo ahora declaro tu palabra, Señor. Yo ahora declaro tu tiempo y tu momento, Señor, en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, estamos hablando, Señor Dios, que tú a principio de este mes nos diste una palabra, Señor. Dios, si tú dijiste que era un mes de cosecha, Señor, porque entrábamos al último tiempo de este año, Señor, y que tú nos bendecías y que tú nos levantabas, Padre. Ahora yo te pido, Señor, siendo hoy, Señor, el último jueves, Señor, de este mes, Padre, que tú te levantes, Señor Dios, y que tú hagas, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que venga un compromiso, Padre, que cada persona, Señor, que está escuchando en este momento, Dios pueda comprometerse contigo, Señor, pueda anhelarte, pueda buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender, Señor Dios, que ya no podemos estar más cómodos, Padre, porque tú tienes un plan para nosotros, Señor, porque tú te has levantado a nuestro favor, Señor, y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Padre. Podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has dado, Padre, pero tú aún añades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo ahora bendigo, Señor, cada persona, Dios. En el nombre de Jesús, tu plan y tu propósito, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, esos cambios, Señor, esos cambios que necesitamos, Padre, oh Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, podamos autoevaluarnos, Señor, Padre, para tomar decisiones, Señor, y traer en nuestra vida una autodisciplina, Señor, en el nombre de Jesús, que nos va a hacer, Señor, cumplir tu propósito, Dios, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, trae compromiso, Señor, trae compromiso a nuestras vidas, Señor, que podamos ser agradecidos, Señor, que podamos ser agradecidos con lo que tu palabra nos pide, Señor, que te honremos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos honrar tu palabra, que podamos bendecir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, pero que podamos caminar, Señor, como tú quieres, Señor, en el nombre poderoso, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, en este momento, Dios, y te pido un levantar, Señor. Te pido un levantar de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levanta a tu pueblo, Señor. Padre, esa semilla de mostaza, Señor, de fe que ellos necesitan para creer en ellos mismos, Señor. Para creer, Señor, que tú los llamaste. Para creer que tú los preparaste, Señor. Para creer, Señor, que tú tienes un plan y un propósito en ellos, Señor. Padre, esa fe en sí mismo, Señor, que tu pueblo necesita, Señor, pueda ser levantada el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.
Yo bendigo tu pueblo, yo bendigo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu palabra y tu presencia, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que ese regocijo del Padre, que esa motivación que usted necesita para mantenerse en la palabra creciendo, venga de parte del Señor esta noche mientras usted duerme, que el Señor pueda traer esa esencia sobre su vida. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.